Vivir en Miami es una gran bendición, una de las bendiciones de vivir en Miami, que tú puedes experimentar diferentes platos, comidas de tantos países, ¿verdad? Cuando uno vive en un país en particular, normalmente no está rodeado de tantas otras culturas. Vivir en Miami, seguro has probado un buen desayuno cubano, ¿verdad? Es muy difícil que usted no haya experimentado una buena croqueta y un buen pastelito. Y hay una historia de una madre que tiene dos adolescentes, es viernes en la noche, se han comportado de maravilla estos dos adolescentes durante la semana, y les dice, bueno, mañana les voy a hacer desayuno. No vamos a ir a comprar las croquetas a la carreta, las voy a hacer en la casa y les voy a hacer los pastelitos. Y los adolescentes fueron a la cama a dormir, expectantes de que llegara el siguiente día para comerse su buen desayuno. Y al día siguiente se levantan estos dos adolescentes y salen de la cama disparados. Y cuando llegaron ahí a la cocina, atraídos por el olor de ese pastel de guayaba y esas croquetas de jamón, un hermano le dice al otro, no, la primera croqueta es mía y el pastelito es también mío. Y el otro hermano le dice, no, yo ayer saqué la basura, me toca a mí. Y en medio de todo ese forcejeo y de esa pelea por la croqueta y un pastelito, la mamá le dice a esos dos adolescentes, hijos, si Jesús estuviera aquí, ¿qué hubiera hecho? Como ese famoso brazalete dice, what would Jesus do, ¿no? La pregunta del millón. Bueno, los adolescentes dicen, bueno, mami, si él estuviera aquí, él nos dejaría que probáramos nosotros, él nos serviría, él dejaría que tú te comas la primera croqueta y te saborees el pastelito de guayaba tú primero. Entonces uno de los hermanos le dice al otro, está bien, no nos vamos a pelear más. Tú sé Jesús y yo me como la primera croqueta. Esa historia jocosa no refleja realmente el corazón que debe tener el cristiano de servir a los demás y tener a los demás en tomarlos en cuenta como superiores y como aquellos que el Señor nos ha llamado a servir y amar. Y lo vamos a ver en Juan 13, el servicio cristiano. El servicio cristiano es algo tan importante en la vida de la iglesia. De hecho, refleja nuestra nueva naturaleza, refleja realmente nuestro amor por el Señor, refleja lo que Él ha hecho por nosotros y el efecto de esa obra en nuestras vidas. Vamos a leer los versículos del 2 al 17. En Juan capítulo 13 dice, entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, eso le pregunta a los discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque nos muestra no solo cómo poder ser salvos, sino ahora siendo tus hijos, cómo se comportan aquellos que han sido perdonados y han sido amados y han sido renovados, aquellos que han sido justificados y sus pecados han sido lavados. Señor, te ruego que nos auxilies no solo a entender tu palabra, sino también a vivir tu palabra. Te ruego que nuestra iglesia, la Iglesia Vertical Miami, sea una iglesia conocida por un profundo amor
por su Salvador y por consecuencia los unos a los otros. Un amor genuino, un amor impulsado por el Evangelio. Un amor, Señor, que nos lleva a hacer lo que humanamente no hubiéramos escogido hacer, al menos que tú, Señor, nos hayas salvado. Un amor verdadero, ágape, un servicio sacrificial para la gloria de tu nombre, el progreso del Evangelio, el avance de tu reino, para nuestro beneficio eterno. Sé con nosotros en este tiempo, Señor, reunidos en tu nombre, tú, Dios, que estás en medio de nosotros y has prometido edificar tu iglesia. Edifícanos. Edifícanos nosotros. Oh Dios, haz tu obra en nosotros. Rogamos todo esto, Padre amado, en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Cada creyente en obediencia a Jesús debe servir a otros en la iglesia. Lo que impulsa ese amor, ese servicio es el Evangelio. Debe ser impulsado y motivado por lo que Cristo hizo a nuestro favor, en gratitud y en obediencia a su Salvador. Esta porción de Juan normalmente se conoce cuando tú lees comentarios, cuando tú estudias Juan 13 del 12 al 17, se conoce como la respuesta adecuada al amor de Cristo. La respuesta adecuada al amor de Cristo. No solo porque las Escrituras nos muestran que es lo que debemos hacer ahora que ha sido aplicado en nuestras vidas el Evangelio, sino también lo que el Evangelio produce en aquellos que ha salvado. En Gálatas 13, por ejemplo, Pablo le dice a estas iglesias en Galacia que la libertad que nosotros ahora tenemos en Cristo debe ser usada apropiadamente. Es decir, que aquellos que han sido libertados de las consecuencias eternas del pecado, aquellos que han sido librados del poder del pecado, ahora deben vivir a la luz de esa realidad. ¿Y cómo luce eso? Bueno, dice Pablo, servíos por amor los unos a los otros. Servir nace de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Lo que Él ha hecho en nosotros, personalmente, y el servicio cristiano, importante notar, escuche esto, porque servir es más que hacer una buena dádiva, es más que hacer algo bueno por otra persona. Cuando hablamos de servicio cristiano, la meta del servicio cristiano es la gloria de Cristo. No es que digan, wow, qué buen cristiano es esa persona, sino más bien que digan, qué gran Salvador tiene ese cristiano. La meta del servicio cristiano es que todo lo que nosotros vayamos a hacer para los demás o por los demás, lo que impulsa al creyente, la motivación correcta, la que debe estar en nosotros es que Cristo sea glorificado. La Biblia dice que nuestras obras apunten a nuestro Padre que está en los cielos, hacia Él. Todo lo que hagamos, Colosenses 3, hagámoslo para la gloria de Dios. Ya sea que comamos, bebamos, todo hacerlo para la gloria de Dios. Esa es nuestra motivación, de que pueden ver al glorioso Salvador que nos ha rescatado de nuestros pecados. Es suficiente, Dios. Ahora, no solo la gloria de Dios, sino lo que nos motiva a nosotros es que la gloria de Dios avanza a medida que el Evangelio avanza. Que aquellos a los cuales estamos sirviendo, buscamos servir, ya sea cristiano o no cristiano, nuestra meta es el progreso del Evangelio. Que aquellos que no sean creyentes sean alcanzados con la verdad para salvación. Y aquellos que son creyentes y beneficiarios de cualquier servicio por parte de un cristiano, sea para edificación, para que el Evangelio prospere en sus vidas. Así que servicio cristiano, por eso es el servicio cristiano. Esto no lo hace un musulmán, esto no lo hace un no
convertido, esto no lo hace un inconverso, esto lo hace una persona que ha sido redimida, que conscientemente está haciendo lo que está haciendo porque su mayor deseo, su prioridad es que Cristo sea glorificado y que aquellos que son beneficiarios de ese servicio, si no son salvos, que sean salvos, y si eres salvo, que crezcas más y más en el Evangelio. Servir tiene como prioridad lo espiritual, ya sea para salvación o para santificación. Primera de Corintios 10:33, y vemos un ejemplo de esto, Pablo lo decía, dice, yo procuro agradar a todos en todo. Bueno, ¿de qué forma? ¿Cuál es la actitud de Pablo? ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Cómo se desenvuelve Pablo en su relación con los demás? Dice, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos, para que sean salvos. Esto es para los creyentes, por supuesto. Él buscaba que su vida, todo lo que él hiciera, en cuanto a su relación con un no convertido, porque lo mejor que le puede pasar a una persona que no conoce a Cristo es que conozca a Cristo. Lo mejor que podemos hacer para una persona es modelarle el Evangelio, predicarle el Evangelio y que esa persona sea salva. O sea, el mayor bien que podemos ver tomar lugar en la vida de una persona, ¿verdad? Que no sea cristiano, que se salve. Si tenemos a Cristo lo tenemos todo, si no lo tenemos a Él, no lo tenemos. Tú puedes tener cáncer y ser sanado de un cáncer, pero si no eres cristiano te vas a morir y después vas a ir a la condenación eterna. No ha valido nada que en esta vida fuera sanado de un cáncer. Ahora, si no eres cristiano, conoces al Señor aunque tengas cáncer y mueras, sabemos que tu destino eterno no será esa condición. Será una condición diferente. Gloria, salvación, vida eterna. Otro ejemplo podemos ver en Romanos capítulo 1, Pablo hablando acerca a la iglesia, hablando a la iglesia a Roma, él cuando escribe en la carta a la iglesia en Roma, el libro de Romanos, él escribe a ellos porque todavía no había visitado personalmente esa congregación. El libro de Romanos es una carta bien extensa, teológica, es la carta más completa del Nuevo Testamento en cuanto a teología, a sana doctrina. Es lo que Pablo hubiera enseñado a ellos, lo que él hubiera predicado todo el tiempo si hubiera estado en medio de ellos. Como lo hizo con la iglesia en Éfeso, ahí en el capítulo 20, donde vemos que él pasó 3 años en esa iglesia. Pero a la iglesia de Roma no había llegado todavía, y él escribe esta carta. Y en el capítulo 1 vemos que Pablo dice, yo deseo estar en medio vuestro, yo deseo visitarlo, yo deseo compartir con ustedes que los dones espirituales que el Señor nos ha dado seamos mutuamente confirmados y ministrados cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y vemos que la prioridad de Pablo era estar en medio de la iglesia y compartir con la iglesia, koinonia, que es, ¿cómo se traduce? Servicio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A nosotros los cristianos nos encanta pasarla bien, ¿verdad? Y está bien pasarla bien. Lo que no está bien es cuando la pasamos bien, pero nada espiritual pasa. Vamos a pensar en eso, cuando usted está en compañía de otros creyentes, cuando usted pasa tiempo con otros creyentes. La prioridad es lo espiritual. Es triste ver que a veces los cristianos pasan tiempo juntos y si de afuera estuvieran observando no cristianos, no pudieran decir si son cristianos o no. El cristiano tiene como prioridad lo espiritual, la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:10, hablando acerca de los dones espirituales, Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores. Es decir, que podemos ser buenos administradores de las oportunidades y de los dones que el Señor nos ha dado. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, usen sus dones para el servicio. Úsenlos sirviéndoos los unos a los otros. Una iglesia saludable, una iglesia fructífera,
Es aquella que está establecida sobre la palabra de Dios, que se mantiene en la palabra de Dios, que busca vivir la palabra de Dios. En Primera de Timoteo capítulo 3 vemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No solo la iglesia ha sido llamada a proclamar la verdad, sino que también ha sido llamado a creer la verdad y a vivir la verdad y obedecer la verdad. La iglesia ha sido llamada a, en obediencia, a serviros los unos a los otros. Una iglesia saludable se mantiene en lo que ve aquí en la palabra de Dios. Eso describe la iglesia. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, vemos que permanecían, dice que se dedicaban, estaban ahí, permanecían fieles a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. Perdón. Prioridad. ¿Por qué es importante entonces que yo sirva? Bueno, vamos a ver tres razones aquí en Juan 13, del 12 al 17. La primera es, porque servir a mis hermanos es mi deber. Dice el versículo 12, cuando acabó de lavarle los pies, y Jesús tomó su manto y se sentó a la mesa otra vez. Y Jesús le pregunta a los discípulos algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Ustedes entienden lo que significan las implicaciones de la obra de Cristo? ¿Ustedes entienden lo que yo os he hecho? Dice, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que significa que yo les haya lavado los pies? ¿Ustedes entienden lo que significa que Cristo nos haya justificado? Que Él haya lavado nuestros pecados. No solamente si lo entienden, escuchen bien, saben las implicaciones. Debemos gloriarnos en nuestro Dios. Debemos estar profundamente agradecidos por la gran salvación que tenemos, ¿verdad? Debemos regocijarnos porque somos salvos, iglesia. Eso debe estremecer todo nuestro ser. Somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, ser salvo tiene implicaciones. Esta gran salvación viene acompañada de una vida transformada. Viene acompañada con buenas obras. Viene acompañada con frutos. Viene acompañada con una nueva vida en Cristo Jesús. Porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas ahora son hechas nuevas. Él ha redimido un pueblo para sí mismo, para que sea celoso de buenas obras. Estas obras que Él creó de antemano para que nosotros solamente meditáramos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, ¿ustedes entienden lo que es ser salvo? ¿Ustedes entienden lo que significa que a una persona se le hayan perdonado todos sus pecados? Que ustedes ahora delante de Dios, por la obra de Cristo, a través de sus méritos, de su perfecta justicia, que te fue otorgada a ti a través de la fe, que te ve ahora como justo, perdonado para siempre, como si nunca hubieras pecado y como si nunca fueras a pecar, gracias a Cristo. ¿Ustedes entienden que esa persona ahora ha sido llamada a vivir una vida digna del Evangelio? Ha sido llamada a servirse los unos a nosotros. ¿Ustedes entienden lo que es ser salvo? Es la pregunta que vemos ahí en el versículo 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que significa que una persona ahora tenga vida eterna? Que el Espíritu de Dios more en esa persona. Que haya pasado las tinieblas a la luz admirable. Hoy día se predica un evangelio distorsionado. Es cierto que somos salvos por gracia. No por nada que nosotros hayamos hecho o vayamos a hacer. Pero los salvos ahora tienen vida nueva. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace? Como señal de vida, ¿verdad? Si no llora, está muerto. Por eso Pedro en el versículo 6, cuando Jesús le dice a ellos
¿Ustedes entienden lo que el lavar los pies significa? Pedro entendía lo que estaba sucediendo ahí por su reacción en el versículo 6, donde dice, Señor, tú lavas los pies a mí. Eso no es correcto. Un amo no le lava los pies a sus discípulos, a sus esclavos. De hecho, entre los esclavos, solamente el esclavo más bajo le lava los pies a los demás. Ni un esclavo judío le lavaba los pies a sus amos. Eso no es correcto, eso no estaba bien. ¿Entienden lo que yo os he hecho? ¿Un rey lavarle los pies a sus súbditos? Eso no está bien. Debe ser lo opuesto, ¿verdad? Los súbditos lavarle los pies al rey. El creador lavarle los pies a la criatura. Eso no es lo justo. No es justo que Dios se haga hombre y vaya a la cruz a morir en lugar de la criatura. Eso no es justo. Eso no está bien. Debería ser al revés. La criatura ir a la cruz a morir. Y ese es el punto del Evangelio. Que nosotros no hemos recibido lo justo. Hemos recibido gracia. Hemos recibido gracia. Y por eso dice, ¿ustedes entienden? ¿Entienden lo que yo os he hecho? ¿Entienden las implicaciones? ¿Entienden la obra de salvación? ¿Entienden la gracia que se encuentra en Cristo? Ser cristiano tiene implicaciones. La salvación viene acompañada con responsabilidades. Algo que no nos gusta escuchar a veces, ¿verdad? El mensaje del mundo es, mientras menos responsabilidades, mejor vida. Desearía tener todo el dinero para no hacer nada. Que todo me lo hagan a mí. Desearía tener el trabajo en el cual menos deba trabajar. Porque seamos honestos, esa es la realidad de nuestro corazón, ¿verdad? No vemos el trabajo como algo digno, sino como un impedimento a nuestra felicidad. Como una molestia. Ay, llegó el lunes, tengo que ir a trabajar nuevamente. Miren el versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y tenéis razón porque lo soy. Cristo es el Señor. Y la palabra es Curios. Es el equivalente de lo que se traduce en el Antiguo Testamento como Jehová. Jesús es Dios. Y Jesús dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor. No, no hagan eso porque yo no soy Dios. No es lo que dice ahí, ¿verdad? Muchas personas a veces dicen, bueno, Cristo nunca dijo que Él era Dios. Bueno, ahí está. Miren el versículo 13. Tenéis razón. Sí, han dicho lo correcto. Precisamente han dado en el blanco. Yo soy ese. Y note que no dice en el versículo 14, porque cuando Jesús dice después, pues sí, yo soy el Señor. No dice un Señor, Él dice, yo soy el Señor y el Maestro. Importante. Si yo soy el Señor y el Maestro, si ustedes tienen razón porque lo soy, servir a mis hermanos es un deber porque un siervo hace lo que se le ordena. Cristo es el Señor. Nosotros somos los siervos. Si usted cree en la inspiración de la Biblia, si usted cree en la inerrancia de la Biblia, si usted cree en la autoridad de las Escrituras, usted va a abrazar esto. Que Cristo es el Señor. Y si Él es el Señor, Él es el que nos dice qué tenemos que hacer. Y si Él es el Maestro, Él nos dice no solamente qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo tenemos que hacerlo. Él es el Señor y el Maestro. Él tiene toda la autoridad para decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo. Es interesante que en la Gran Comisión Jesús no dijo, ayúdenme con la Gran Comisión. Él dijo, toda autoridad es mía en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacen discípulos.
En las bienaventuranzas, cuando se describe aquel que edifica la casa sobre la roca y aquel que edifica la casa sobre la arena, aquellos que edifican la casa sobre la arena, que son aquellos que dicen que sí, que Jesús es el Señor, pero no hacen lo que Él dice. Lucas 6:46, Jesús mismo hace la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si podemos nosotros concluir que si Jesús es tu Señor, tú le vas a obedecer. Si Jesús no es tu Señor, tú no le vas a obedecer. Si eres creyente, tú deseas eso. Tú deseas servir. Tú deseas ser un siervo para su gloria, como cantábamos. Y si Jesús es el Señor, miren el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis, es nuestro deber, lavaros los pies unos a otros. Lo podemos hacer de otra manera. Si el Señor y el Maestro se humilló para lavarnos los pies, tomó forma de siervo, no consideró ser igual a Dios, con todo derecho para que nosotros le adoremos y le sirvamos y doblemos nuestras rodillas delante de Él por toda una eternidad. Pero si Él, siendo el Señor y el Maestro, el Dios del cielo y de la tierra, el Señor, el creador de todas las cosas, se humilló para servirnos, para que pudiéramos ser salvos y tener vida eterna. El versículo 14 nos dice: nosotros que no somos ni Señor ni Maestro, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nosotros, que somos meros siervos? Nuestro deber es humillarnos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y servir a otros. Por eso Pedro decía, cuando él escribe su primera carta, dice: revestidos de toda humildad. Revístanse. Y esa es la idea de entender cuál es nuestra realidad, de vestirnos con la humildad que se requiere de alguien que está en Cristo. Dice: revestidos de toda humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú sirves, si esta es una virtud que está ahí, la humildad en tu vida, en ese trato mutuo, los unos con los otros, es una evidencia de la gracia que hemos recibido. Dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Ahora, que Él nos ordene qué hacer y cómo hacerlo, eso es gracia, iglesia. Eso es gracia. Nosotros necesitamos saber qué tenemos que hacer. Cuando tú lees Génesis, aún Adán y Eva fueron creados sin pecado, ellos necesitaron saber qué hacer. ¿Por qué fueron creados? ¿Para qué fueron creados? Y Dios les dice a ellos qué es lo que tienen que hacer. Ahora, multiplicados, subjugar la tierra, cuidarla, ser administradores, representantes de Dios. Es gracia que Dios nos diga qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Recuérdense que el Señor y el Maestro, nuestro Señor, no es un tirano. Él no nos ha tratado a nosotros como demanda nuestro pecado. Dice que Dios no nos ha pagado a nosotros según nuestras iniquidades. Él nos ha dado gracia. O sea, el que nos está ordenando qué hacer es aquel que primero nos ha servido. Él no nos está diciéndonos algo, ordenándonos algo que no haya hecho ya por nosotros. Que no haya primero Él modelado. Es gracia que Él nos instruye qué hacer. Es nuestro deber ahora en oración. Paul Washer, una vez contando acerca de la historia de Isaac y Rebeca, cuando Abraham envía a un siervo para ir a buscar esposa para su hijo, y va
a la tierra de su parentela, a sus familiares, y encuentran a Rebeca y la traen camino. Él, hablando acerca de esta historia, decía de otro predicador que cada vez que Rebeca en camino ahora a encontrarse con Isaac, cada vez que ella miraba hacia atrás, ese siervo que había ido a buscar a Rebeca, esposa para el hijo de Abraham, dice que le daban la mano y le ponía una joya y le decía: él es digno, no mires hacia atrás, él es digno, él vale la pena, él es digno, no mires hacia atrás. El novio de la novia no tiene comparación. Y ese es el llamado nuestro, que cuando olvidemos esta realidad, miremos hacia arriba y miremos a nuestro Señor, al novio de la novia, y digamos: Él es digno, vale la pena, Él es nuestro Señor. Él primero nos lavó los pies a nosotros. Él no tiene comparación. Él es el Señor y Él es el Maestro. Se espera que el cristiano sirva. Ese es nuestro deber. Y hay mucho en juego con esta doctrina bíblica, con esta realidad de que el creyente ha sido ahora ordenado a servir los unos a los otros por amor. ¿Por qué es importante que yo sirva en la iglesia? Número uno, porque es mi deber. Y número dos, porque servir me identifica con Cristo. Servir me identifica con Cristo. Por eso él dice en el versículo 15: porque os he dado ejemplo, para como yo os he hecho. Así que lo que nosotros vamos a estar haciendo va a reflejar lo que primero él hizo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un cristiano, por definición, es un siervo. Es un siervo. Tristemente, hoy por hoy vemos en el mundo cristiano patrones muy similares a aquellos que están en el mundo. Yo diría que una de las razones o causas de por qué a veces la iglesia luce como el mundo es porque la iglesia ha perdido el sentido de su identidad. Vemos problemas en los matrimonios, problemas entre padres e hijos, problemas entre hermanos de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hemos olvidado lo que Jesús dijo, que ni aún el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos olvidado nuestra condición de siervos. Se nos ha subido el buen cobalo, el zumo para la cabeza. Ustedes saben que las relaciones entre personas egoístas no duran. Los matrimonios así no duran. Las amistades así no duran. Las relaciones entre hermanos de la iglesia así no duran. Por eso vemos a veces las personas chocando cabeza porque nadie quiere humillarse. Nadie quiere tomar la posición que realmente le corresponde, la de siervos. Miren el versículo 16. Jesús dice: en verdad os digo. Y aquí no hay que tener una maestría para saber que lo que Jesús va a decir ahora es importante. Cuando usted ve en la Biblia, en verdad os digo, circule eso, subraye eso, resalte eso. Porque lo que viene después, no que no hayan otras cosas que no sean importantes, toda la Biblia es importante, pero hay algunas cosas que son más importantes que otras. Y cuando usted vea, en verdad os digo, es como cuando el pastor les dice: miren hacia adelante, por favor, presten todos atención, no piensen ahora en el almuerzo, no piensen ahora en lo que viene después, no piensen de que esto es para la persona que está a tu lado, esto es para ti. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor. O dicho de otra forma, un enviado tampoco es mayor que el que lo envió. Paul Washer,
hablando acerca de lo que describe a un creyente, él decía, eres un siervo de Cristo. ¿No es eso suficiente? ¿No es suficiente que nuestro título sea dulos, esclavos de Cristo? Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos por definición. Ser cristiano es sinónimo de servicio humilde, de servir a Cristo y servir a los demás. Cuando hablamos de servir a Cristo, eso no es algo como hipotético. Eso se ve en cómo nos servimos los unos a los otros. En cómo amamos a la novia de Cristo. Y la novia de Cristo es la iglesia. Aquellos que tienes a tu alrededor, aquellos que has sentado ahora al lado tuyo, aquellos que se identifican contigo en tu iglesia. Pablo a la iglesia en Éfeso le dice en Hechos 20, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. ¿Cómo se describe un cristiano? Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, decía Pablo. Con lágrimas y con pruebas. Haya pues en vosotros esta actitud, iglesia, que hubo en Cristo. Haya en vosotros esta actitud. ¿Cuál es la actitud? Pablo nos dice ahí mismo en ese capítulo 2 de Filipenses, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Y la palabra ahí, actitud humilde, es una palabra que describe a nivel del suelo. Una posición baja. Esa es la definición del cristiano. Nosotros somos siervos. Pablo que está diciendo es pongan los pies sobre la tierra. Con esa actitud, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pastor, ya no me gusta esta predica. Yo pensaba que me ibas a animar y a decir que la vida se trata acerca de mí, y que en la iglesia yo estoy para que me sirvan a mí, y para que me motiven a mí, y para recordarme que Cristo murió por mí solamente. Necesitamos recordar la verdad de Dios, necesitamos mirarnos en el espejo correcto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nadie se levanta el lunes siendo humilde. Es un mandato que debemos obedecer, que debemos abrazar, que debemos practicar. Un cristiano sirve a sus hermanos porque el amor de Cristo está en él. Dice 2 Corintios capítulo 5 que el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos controla, nos constriñe, dice la Reina Valera del 60. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, que Jesús no nos salvó para que nosotros siguiéramos viviendo igual que antes. El Señor nos salvó y nos dio vida nueva. En Él somos una nueva creación. Esta es nuestra nueva naturaleza, el cristiano, porque ha experimentado salvación, porque ha experimentado el amor de Cristo. Ese amor de Cristo lo impulsa. Es como pedirle al fuego que no caliente y el agua que no moje. Como decir un cristiano que no sirva a sus hermanos. Iría en contra de su naturaleza. Servir a los demás ahora es parte de nuestra nueva naturaleza. Nosotros somos siervos. Servir nos identifica ahora con nuestro Salvador. Esa es nuestra identidad. Lo que sucede es que nosotros tenemos demencia espiritual. Se nos olvida quiénes somos, lo que Cristo ha hecho por nosotros.
lo que realmente importa. Olvidamos con facilidad nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando en el espejo incorrecto y no en el de la palabra de Dios. Necesitamos estar en la palabra para recordar estas cosas. Necesitamos dejar de buscar nuestra identidad y nuestro propósito de vida en los lugares incorrectos. O en un vocabulario moderno. Pasamos mucho tiempo en Internet. El Internet forma mucho nuestra perspectiva de la vida. Estaba leyendo algunas estadísticas interesantes que describen la realidad de nuestro contexto. Y esto no es solo para los que están fuera de la iglesia. Esto también incluye a los cristianos. ¿Ustedes saben lo que es un selfie? Levanta la mano si usted sabe lo que es un selfie. No tenga pena, en la iglesia se puede levantar la mano. Parte de nuestra educación. Un selfie es cuando tú tomas tu celular, lo sacas y tú mismo tomas una foto, ¿verdad? Bueno, se dice que el año pasado, diariamente, escuche esto por favor, diariamente, estos son los registrados solamente, los que llegaron a las redes sociales, no los que usted se tomó y guardó en su celular y nunca lo compartió. Así que el número es mayor. Diariamente en el 2021, esto es a nivel mundial, se tomaron las personas 92 millones de selfies. Así que el total mundial de selfies diario, iglesia, esto no es en la semana o en el mes, diariamente 92 millones de selfies. Ahora una pregunta controversial, ¿quiénes se toman más selfies, las mujeres o los hombres? No lo voy a responder después si ustedes quieren. Pero déjenme decirles algo, esto no solamente entre los jóvenes. Escúchame bien usted que tiene más de 50 años, que tiene también un celular. Usted también está en esta estadística. De hecho, hubieron más muertes, personas tomándose selfies que moridos por tiburones. Así que cuando vaya a la playa no se preocupe, que no lo va a poner. Es posible que tenga más riesgo de tomarse un selfie que darse un buen baile ahí en Miami Beach. Dice, pastor, ¿y por qué usted menciona todas las estadísticas? Yo menciono todo esto porque estas estadísticas reflejan el estado de nuestra sociedad. Y nosotros estamos en esta sociedad. Y nosotros caemos en esto. Y no estoy diciendo que tomarse un selfie sea un pecado. Lo que yo estoy resaltando es que pasamos mucho tiempo nosotros buscando nuestra aprobación y nuestra identidad en el lugar incorrecto. Y hemos olvidado nuestra identidad de siempre. Y buscamos más nuestra identidad dependiendo de la foto que hemos tomado. Porque hay más muertes en selfies que por mordidas de tiburones, por las cosas que las personas están dispuestas a hacer para tomar esa foto en ese momento, con ese ángulo, en esa caída. Y hemos olvidado que nuestra aprobación no está si fue vista la foto por 3 millones de personas o todos los familiares nos pusieron like. Nuestra identidad está en lo que Cristo hizo. ¿Ustedes entienden lo que Dios ha hecho? Decía Jesús. ¿Ustedes entienden su identidad? ¿Ustedes entienden lo que significa que ustedes hayan sido lavados de sus pecados? Y ahora llamados por su Señor y por su Salvador a vivir una vida que realmente vale la pena. El servicio cristiano apunta al Evangelio. Nos identifica con Cristo. Cuando nosotros servimos, estamos haciendo lo que nuestro Salvador hizo. Porque Él tomó humanidad para que nosotros, como ya definimos, el servicio cristiano tiene como meta o la salvación del que no conoce a Cristo o la edificación del que conoce a Cristo. Él tomó humanidad ¿para qué? Para que nosotros que no le conocíamos pudiéramos llegar a conocerle y ser salvos. Servir a otros apunta al Evangelio. La motivación que el cristiano tiene que tener
No voy a decir debo, tiene que tener. Esto es importante para nuestra oración. Cuando vamos a servir a los demás, no es si la persona me dice, oye, gracias. No es si después me lo van a agradecer públicamente. No es si la persona después va a hacer algo similar por mí. La motivación por lo cual nosotros buscamos servir a los demás es porque amamos al Salvador y el amor de Él ahora está en nosotros y nos impulsa y eso nos ha cambiado y esa es nuestra identidad y sabemos que no hay nada mejor que este camino, es servirle a Él. Jesús tomó la iniciativa para servirnos. Él, estando en toda su gloria, Él se despoja. Y no pierdan de vista eso, porque es importante nosotros como siervos de Cristo que tomemos la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Dile a tu vecino, hay que tomar la iniciativa. No esperes que otros te toquen por un costado. Oye, hay que hacer esto. No, el cristiano toma la iniciativa, impulsado por el Evangelio. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Ese es el privilegio de cada creyente. Tomar la iniciativa para servirnos los unos a los otros. En la iglesia. Y hacerlo de manera amorosa, hacerlo de una manera sacrificial, hacerlo de una manera voluntaria, humildemente, sin egoísmo, para la gloria de Dios. Nosotros en la Iglesia Vertical Miami estamos convencidos que el servicio cristiano toma lugar en comunidad. No es por el internet que tú estás en tu casa, no es tú solo en el trabajo. El servicio cristiano se describe en este contexto en comunidad. Por eso la importancia de los grupos verticales. Si usted no está en un grupo vertical, en su iglesia, ya sea esta o en la iglesia que usted esté, si usted no está caminando en comunidad, usted no va a tener la oportunidad de vivir esto en su máxima expresión. No estoy diciendo que no podamos servirnos en otros contextos, pero el enfoque aquí es en comunidad, la iglesia reunida, la iglesia ministrándose mutuamente. Si no está en un grupo vertical, se va a sentir solo, no se va a sentir cuidado, no se va a sentir amado, se va a sentir desconectado de la iglesia. No va a poder ser servido y no va a poder servir. Recuerden que el llamado es mutuo, serviros los unos a los otros. Esta es la dinámica constante, donde estamos nosotros buscando servirnos por amor, sacrificialmente, para que tu alma progrese, para que el Evangelio progrese en tu vida y a través de ti, para la gloria de Cristo, para la salvación de los perdidos, intencionalmente. Hasta que nosotros no estemos convencidos de esto, hasta que nosotros no estemos convencidos que el servicio cristiano nos identifica con Cristo, hasta que nosotros no estemos convencidos de eso, nosotros no vamos a tomar esto en serio. El puesto que nos corresponde a nosotros es el de siervos. Y los siervos no solamente hacen lo que los siervos hacen, sino que los siervos se ven como siervos. Hay muchas personas que hacen cosas que lucen como siervos, pero no se ven como siervos. No hay humildad en ellos, no hay una actitud como la que hubo en Cristo, no hay un deseo y una motivación para la gloria de Dios. Por eso esto va mucho más allá que un acto. Esto no es nosotros ahora llamados a ser roboces, estos llamados a ser adoradores, impulsados por el amor de Cristo a nuestro favor. Ahora, ¿cómo no voy a hacer esto? Si tú, el Señor y el Maestro, me has servido a mí, fruto del mundo, me has reconciliado, ¿cómo no voy yo ahora a servir a mi hermano? Así que servir es crucial en la vida de la iglesia. Servir a los demás es mi deber. Servir a mis hermanos me identifica con Cristo. Y tercero, servir a mis hermanos es una bendición. Dice el versículo 17,
Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Hay otras traducciones que traducen la palabra felices como bienaventurados, como bendecidos, como dichosos. Y los bienaventurados en la Biblia, ¿ustedes saben quiénes son? Aquellos que están en paz con Dios. Así que las bienaventuranzas, ser 3 veces feliz, bienaventurado, dichoso, describe el estado de nuestra alma. Que es el deleite, el gozo que experimentan aquellos que han sido salvados. Si usted no ha sido salvado, usted no puede experimentar ese gozo que es el fruto del Espíritu de Dios. Describe, así que cuando leemos aquí, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis, que los que practican esto son aquellos que son bienaventurados, aquellos que ya han sido salvados, aquellos que han sido perdonados, aquellos que entienden que están en paz con Dios, aquellos que entienden ahora que son hijos de Dios. Son los que practican estas cosas. Que no solo ven el gozo de haber sido lavados por su Maestro y por su Señor, sino que también entienden el gozo de servir a otros, porque eso les identifica con Cristo. Esto es para cristianos. Si usted no ha nacido de nuevo, todo esto es chino para mí. Porque usted no desea servir a los demás. Impulsado por la motivación de traerle gloria a Cristo. Por eso que es importante que usted entienda que necesita primero recibir el Evangelio, creer en el Evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho, la potestad de ahora ser llamados hijos de Dios. Pero necesitas creer, necesitas recibir el Evangelio para que tú puedas afirmar y decir, mi alma está en un estado de dicha. Soy bienaventurado, ahora puedo realmente decir que hay gozo en mi alma. Porque he sido perdonado, he creído en el Hijo de Dios. Así que si no has creído en Cristo, necesitas creer en Cristo. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y salvación. Recuerdo cuando predicábamos acerca del pan que descendió del cielo, Cristo, identificándose de esa manera, hablábamos que si tenemos un pan frente a nosotros, no es suficiente con mirar el pan, con tocar el pan, con oler el pan, tenemos que comernos el pan. Y para saciar el hambre, tu esposa no se puede comer el pan por ti, tus hijos no pueden comerse el pan por ti, tu amigo que te invitó a la iglesia no puede comerse el pan por ti, el pan por ti. Tú necesitas creer, tú necesitas apropiarte de ese pan de vida que descendió del cielo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Servir a mis hermanos es una bendición. Describe el estado de mi alma, describe el deleite ahora, la recompensa de hacer su voluntad. Es un deleite servir al Señor. No importa lo que la gente después nos pueda decir o no decir. Lo que luchamos es con la realidad de servir, buscando recibir algo a cambio. Señor, mira todo lo que hice ya. Ok, ya, ¿qué me vas a dar? Hay muchas personas decepcionadas porque la perspectiva de la vida es te serví por tantos años y mira cómo me pagaste. O en las iglesias, ¿sabes? Me dejaste y di mis mejores años de vida en esa iglesia y nunca me agradecieron. Y hay un lugar para dar honra que merece honra. Pero esa actitud lo que está reflejando es que estamos buscando nuestra aprobación en el lugar inadecuado. Si servimos, eso es lo que teníamos que hacer. Ese es nuestro llamado.
Nuestro deseo es escuchar de Cristo, buen siervo, fiel. Hay cierto gozo y cierto fruto que solo se van a experimentar mientras servimos. El tiempo se nos ha acabado, hay mucha tela para cortar acá. Pero esto es importante, no solo para traerle gloria al Señor, sino para poder nosotros edificarnos mutuamente. Cuando un cristiano no sirve en su iglesia, el llamado para todo cristiano es servir en la iglesia en que el Señor te ha puesto, ya sea en la iglesia de Miami o en la iglesia en la cual tú pertenezcas. Pero cuando no servimos al Señor, en el cuerpo hay desavenencias. Efesios capítulo 4, que cuando nosotros no estamos sirviendo, estamos siendo un impedimento para el progreso del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo nos afectamos nosotros, sino aquellos que están alrededor nuestro. Hay una historia de 4 chinos que tenían mucha hambre y le ponen comida delante de ellos, pero había un requisito para poder comer. Tenían que usar palitos chinos para comer. Pero estos palitos chinos no son los que tú normalmente ves en una mesa. Estos palitos chinos tenían 2 metros de longitud, 6 pies. ¿Usted se imagina comer con palitos chinos de 6 pies de altura? ¿Se lo imagina? No, ¿verdad? Porque es imposible. No pueden comer. La única forma que ellos podían comer era si usaban esos palitos para darse comida los unos a los otros. Porque si trataban de alimentarse ellos mismos, no podían. Y de igual forma, si no nos servimos los unos a nosotros, no vamos a ver lo que pudiéramos ver en una iglesia, trayéndole gloria al Señor, viendo personas siendo salvadas por el Evangelio. Una iglesia que va madurando, que va siendo santificada. Vamos a ver.